Distancia hiperfocal, episodio 56. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Distancia Hiperfocal, el podcast de fotografía de paisaje y viajes. Soy Rafa Irusta, fotógrafo especializado en fotografía de paisaje, y un día más está conmigo Sandra Vallaure, fotógrafa, viajera y responsable del podcast Destino Sifaca. Hola Sandra, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Hola Rafa, pues nada, muy bien aquí. Todo bien. Aquí. Bien. Bueno, a ver, hoy vamos a cambiar un poco la estructura del episodio porque Sandra hoy no nos va a hablar de un fotógrafo de viaje, sino nos va a hablar de una fotógrafa de viaje. Básicamente que nos va a hablar de ella, de un viaje que ha hecho hace pocas semanas y como ya os dije la semana pasada iba a ser una sorpresa, que conste que yo no sé nada de lo que va a contar. Bueno, a ver, nada, sé dónde ha estado, pero nada más. Yo tampoco sé lo que me vas a preguntar, ¿eh? O sea que tampoco sé muy bien cómo va a salir esto. Ya sabes que van a ser todo preguntas trampa. Bueno, ya sabéis, antes de empezar, como siempre, quiero recordaros que podéis consultar las fechas de los talleres para el próximo año 2020. Arrancamos la temporada en Asturias, esta vez nos vamos a la zona más oriental, Costa de Llanes y alrededores, y allí vamos a celebrar el taller Costa de Asturias Oriental los días 27, 28 y 29 de marzo. Repito, 27, 28, 29 de marzo, ya sabéis, rafairusta.com/talleres. Bueno, pues venga, vamos a empezar. Antes de nada, como ya sabéis, la mecánica, todas las notas del programa las vais a encontrar en rafairusta.com/episodio 56, que es la entrada del episodio que estamos grabando hoy. Bueno, entonces, como digo, Sandra nos va a contar un viaje que ha hecho hace pocas semanas y es ni más ni menos que un viaje a Egipto. Aquí hacía falta una fanfarria, tachán, tachán. Pero bueno, como no tenemos fanfarria, pues nada, ya la hago yo. No, claro que sí. Bueno, te puedes poner a silbar, tocar la armónica, en fin. Bueno, vamos a ver, pues si te parece, empezamos un poco con esta aventura, ¿no? En la que te has embarcado hace pocos días. Bueno, a ver, la idea de hacer este viaje a Egipto en realidad llevaba mucho tiempo rondándome la cabeza. Era un destino al que tenía muchas ganas de ir. Lo que pasa es que, bueno, pues por muchas circunstancias no se habían dado digamos que las características como para que pudiera ir, ¿no? O bien por falta de tiempo, o bien porque no tenía los días suficientes, o bien porque tenía demasiados días y no me quería ir tantos días a Egipto. Y luego, evidentemente, también pues lo que ha ocurrido en los últimos años y la problemática que ha sufrido el país con todos los ataques terroristas, obviamente tampoco han facilitado que en los últimos años pudiera ir. También es verdad que lo intenté una primera vez en 2010, efectivamente. En 2010 me planteé ir en diciembre porque yo tenía muy claro que quería ir o en diciembre o en enero. La verdad es que aunque estoy muy acostumbrada a las altas temperaturas y sé que podría sobrevivir 12 días o 15 días en julio en Egipto, pero no era la cosa como que más me apeteciera. Y entonces, bueno, pues hace como unos 10 años se me planteó la posibilidad y qué casualidad que los controladores aéreos decidieron ponerse de huelga. Y que no sé si recordarás que fue una macro huelga que hubo, que incluso ha habido, o sea, todavía está pendiente un juicio y bueno, en fin, a mí eso me pilló un poco de lleno. Uh-huh. Entonces, pues obviamente todos los viajes, vuelos, paquetes, etcétera, todo eso se canceló y tuve que ahí hacer un apaño de última hora y cambiar de estrategia. Entonces siempre tenía ahí esa espinita como clavada de ostras, qué cosa que he ido a un montón de sitios y a un montón de destinos donde la mayor parte de la gente no va.
Y un destino como tan manido, el típico sitio donde va todo el mundo, yo no he podido ir. Entonces tenía ahí esa espinita clavada y bueno, pues ya el año pasado se me fastidió un viaje que tenía planeado a Ecuador por todo el tema este que surgió con el tema de los hidrocarburos y tal, y todos los problemas que hubo en el país. Ujú. Y entonces, bueno, pues como me sobraban días de vacaciones, dije, bueno, esta es la mía. Y ya por fin se cumple también que puedo ir en época de invierno. Y bueno, y por eso se planteó el viaje. Entonces, tengo que decir también a los oyentes que el viaje sobre el que vamos a hablar hoy no es un viaje al uso de los que hago normalmente. Y el motivo de ello es que, contrariamente a la forma en la que tengo de viajar, que normalmente lo hago de forma independiente y lo organizo yo absolutamente todo, en este caso no ha sido así. En este caso he pasado a través de una agencia especializada únicamente en viajes a Egipto. Fue una agencia que en un primer momento encontré yo por mi cuenta, pero luego además hablando con una amiga mía que es muy, muy viajera, pues dio la casualidad de que también me recomendó esa agencia, y el motivo es muy sencillo. A ver, a Egipto obviamente se puede viajar por tu cuenta y te lo puedes organizar tú y no hay absolutamente ningún problema, y es un país que ahora mismo es muy seguro, y de hecho yo misma me leí muchos posts de muchos viajeros que lo publicaban en su blog y que lo habían hecho por su cuenta. Pero a mí me parecía un poco complicado desde el punto de vista de la logística, y sobre todo que al final los precios que se conseguían no eran mucho más baratos, y al final el quebradero de cabeza de la logística no me compensaba. Claro. Pues porque, por ejemplo, a la hora de contratar el crucero por el Nilo, pues obviamente el pasar por una agencia mayorista te consigue un mejor precio, el precio de los hoteles es mejor, las entradas a los monumentos, y ahora explicaré también, es mejor, con lo cual al final yo hice cuentas. Y realmente a mí me parece que para lo que yo hice, el servicio que conseguí a cambio, y que realmente yo me hice el itinerario que yo quise, Ujú. cambiando lo que a mí me apeteció, y además que fue un viaje que yo no hice en grupo. Quiero decir que fue un viaje privado, Ya. en el que yo durante 12 días me vinieron a buscar, me vinieron a recoger, se ocuparon de mí. No es lo que más me entusiasma, pero quiero decir que si hubiera tenido cualquier problema hubiera tenido siempre alguien a quien contactar. En el caso de Luxor, desde Luxor a Asuán tuve guía privado 6 días completos, 24 horas. Porque incluso el guía vino conmigo en el barco. Y claro, eso tiene un precio, y eso no es, quiero decir que no es fácil de conseguir, y de hecho lo agradeces, porque luego al final pues es un país donde te surgen 12.000 millones de preguntas, y el tener una persona además especializada y que sepa contestarte, pues en fin, yo creo que merece la pena. Entonces, si hay alguien interesado o alguien quiere, pues bueno, si quieres, Rafa, pues pondremos el nombre de la agencia en las notas del blog, por si Sí, alguien sí, sí, quiere perfecto. consultarlo o se lo plantea en algún momento, que además es una agencia española que luego trabaja con una agencia allí a nivel local, que es gente súper profesional, o sea, el chico que lleva la agencia aquí española es una estructura muy chiquitita, pero luego el corresponsal que tiene en Egipto es una agencia muchísimo más grande, muy profesional, gente no solo por los conocimientos que tiene, sino además desde el punto de vista de cosas tan tontas como la puntualidad, la limpieza de los vehículos, no sé, en fin, todo. Yo la verdad es que he quedado gratamente sorprendida. Entonces, bueno, pues eso lo podemos incluir por si hay alguien que Claro que sí. está interesado en eso. Oye, una duda. Dime. Como yo viajo más o menos como tú comentas, que yo me lo guiso, yo me lo como, cuando cambias un poco tu plan y tienes que viajar con algo que ya está organizado y demás, ¿has tenido la sensación, a ver cómo explico esto, que igual suena ¿De que raro? era una oveja? No, bueno, Ah, también, vale. también podría ser, no, pero quiero decir, ¿tú te has sentido en todo momento con libertad de moverte a un sitio al otro? No sé si me estoy explicando. Sí, te explicas perfectamente. A ver, en realidad sí. Por dos motivos. Primero, porque como yo te he explicado, esto era un viaje privado. Quiero decir que al final el itinerario se ha hecho
a mi medida. Ajá. Y todo estaba conforme a lo que yo quería. De hecho, yo lo único que hice fue que cogí el viaje más clásico de esta agencia y me parecía que ya englobaba muchas cosas, pero había un par de cosas que yo quería cambiar y realmente al final sobre el itinerario original yo cambié un par de días. Y si quieres luego cuando hablemos del itinerario pues entro un poquito más en detalle sobre eso y explico un poco el porqué. Pero sí, en cualquier momento quiero decir, pues te pongo un ejemplo muy sencillo. Cuando estaba con el guía en Luxor y llegó el momento de visitar, por ejemplo, el Valle de los Reyes, él me preguntó y me dijo, ¿a qué hora quieres que nos vayamos? El Valle de los Reyes abre a las 6 de la mañana. Ajá. ¿A qué hora quieres ir? Entonces, o sea, fui yo la que dije, no, pues vamos a ir pronto porque a mí no me importa madrugar, entonces siempre nos vamos a encontrar un poquito menos de gente. O sea, él en todo momento me preguntaba y de hecho, si yo tenía alguna duda, al revés, yo incluso hubo veces que fui yo la que le pregunté. Y le dije, oye, mira, tú tienes mucha experiencia llevando a grupos y haciendo esto, ¿qué te parece? Entonces, por ejemplo, pues el día que yo fui a Abu Simbel, que ese fue uno de los cambios que hice sobre el itinerario, lo habitual es que en la mayoría de los grupos y de los viajes cerrados, o incluso si vas por tu cuenta, porque al final muchas veces te unes a un grupo para que te salga más barato, normalmente la gente lo que hace es que se despierta a las 2 de la mañana en Asuán, coge un autobús que tarda más o menos 3 horas en llevarte a Abu Simbel, llegas a las 5 y pico de la mañana, el templo abre a las 5 y entonces estás ahí un ratito por la mañana, pues un par de horas o lo que te deje, no sé, lo que esté establecido en tu grupo, y al cabo de las 2 horas te vuelves otra vez, te metes otra vez 3 horas de autobús hasta Asuán y en Asuán sigues haciendo otra serie de actividades. Y yo no quería eso. Yo no quería meterme la paliza de 6 horas en furgoneta. Ya. No porque fuera incómodo, porque al final luego me di cuenta de que la carretera está en perfecto estado de revista, porque obviamente somos bastantes los turistas que hacemos eso y no resulta un viaje pesado, pero a mí no me apetecía estar en Abu Simbel con otras 400 personas. Entonces yo lo que hice fue cambiar un poco el itinerario y en lugar de irme a Abu Simbel pues de noche, yo lo que hice es que me fui a media mañana, llegué a la hora de comer, descansé un ratito en el hotel y me fui por la tarde a Abu Simbel y estuve sola. Pero cuando te digo sola es sola, éramos el guía, los vigilantes y yo. Y no había nadie más. Y fue una cosa alucinante, pero absolutamente alucinante. También es verdad que tuve suerte, oye, que podía haber habido más gente. Luego es verdad que en algún momento pues llegó una familia de egipcios, luego, pero que te digo que de las... porque luego estuve también o sea, me quedé hasta el final, hasta que el templo cerró, y desde las 3 o 3 y algo hasta las 5 y media que cierran, estuve, ya te digo que estuve sola, o sea, pero sola. O sea que impresionante. Para los que nos gusta madrugar así a horas completamente intempestivas, no habría problema, ¿no? En un viaje de este tipo, porque puedes hacerlo. No, porque además ya te digo que todos los sitios que se pueden visitar abren súper temprano por la mañana. Ya te digo que Abu Simbel yo creo que es el que primero abre, precisamente por este motivo que te digo, pero el resto de sitios, excepto algún museo concreto, pero todo lo que es al aire libre, pues el Valle de los Reyes, el Valle de las Reinas, Medinat Habu, el templo de Hatshepsut, las propias pirámides de Giza, las pirámides de Saqqara, de Ashur, no sé, o sea, todos los sitios que te puedo decir que he visitado, que es más o menos como lo clásico, abre muy temprano, pero cuando te digo muy temprano es a las 6 de la mañana, y a las 6 de la mañana está abierto, ¿eh? O sea, que para eso ya te digo que es gente muy seria y respetan los horarios. Hombre, eso es algo interesante. Sí. Que no digan una hora y luego sea media hora más tarde. Sí, bueno, pero es que eso ya me ha pasado en muchos otros sitios y a veces te esperas que eso sea la tónica y precisamente cuando no es cuando te sorprende. Ya. A ver, ¿cómo eran los horarios habituales? Porque estamos hablando de madrugar, no madrugar, más o menos. Bueno, espera, antes de nada, una pregunta. Sí, previa. Dime. Realmente tu viaje no es un viaje pensando solo en el aspecto fotográfico, entiendo. No.
no porque, verás, no puede serlo. Ujú. No puede serlo porque la agencia no es una agencia especializada en viajes de fotografía. Sí. Y además porque hay tanto que ver que, o sea, es imposible. Si solo lo hubiera hecho desde el punto de vista fotográfico, no hubiera necesitado 12 días, me hubiera necesitado un mes. Ya. Porque llega un momento en el que hay un montón de horas en el día en las que entonces no haces nada, Claro. porque entonces no puedes hacer la foto. Y claro, al final pues eso se hace un poco imposible / difícil. Entonces no era un viaje. De hecho, creo que ya lo he comentado muchas veces en el podcast, que yo... Bueno, es que yo creo que nunca he hecho un viaje fotográfico. O sea, yo nunca he viajado con fotógrafos y con un fotógrafo guía y nunca he hecho ese tipo de viaje. Por dos motivos. Primero, porque ya he comentado muchas veces que yo no viajo sola y las veces que y la gente con la que viajo no le interesa la fotografía. Y segundo, porque al final un viaje fotográfico es un viaje de un tipo muy concreto para un perfil de gente muy concreta y la mayoría de los viajeros, porque yo soy viajera antes que fotógrafa, pues no viajamos en función de eso. O sea, yo para mí las fotos es el complemento ideal y me encanta y lo pongo al 50% con respecto al viaje, pero yo no antepongo una foto a cualquier otro aspecto del viaje. Porque de hecho hay veces que es que hay fotos que no me han salido o he estado en sitios donde la foto era imposible y me he tenido que fastidiar. Ya. Y me ha dado mucha rabia, pero es que es lo que hay. Y no he podido volver. Y sé, o sea, y sé que, de hecho, yo sé que a Egipto ya no voy a volver más. O sea, tendría que ser, yo que sé, no sé, que me saliera un hijo egipcio ahora de repente, de la nada. Ay, qué bueno. Ya nos ha quedado claro que no quieres volver a Egipto. No, verás, si no es que no quiera volver, si yo habría un montón de sitios a los que volvería. Pero por desgracia es que esto es como con la lectura, ¿no? Claro. Si empiezas a releer un montón de libros que te han encantado, pues al final no descubres otros nuevos. Claro. Entonces, siempre tienes ese conflicto, ¿no? De qué hago, repito o no repito, y en mi caso, pues casi siempre es no repetir. No, eso, vamos, lo veo lógico. Bueno, te había preguntado sobre el tema de los horarios, más o menos así, de forma breve, cómo es el horario habitual de cómo ha sido, mejor dicho, durante el viaje. Pues mira, en realidad no había horarios. A ver, pero eso tiene una explicación muy sencilla y es que al final como cada día era un poco diferente en lo que hacía, en lo que estaba establecido en el itinerario, pues realmente no había horarios. Y es que hay una cosa que no he explicado al principio. Y es que ha habido una serie de días dentro del viaje que eran libres, es decir, que yo estaba sin guía y sin ningún tipo de acompañante o ningún tipo de actividad reservada a través de la agencia, ¿no? Y fundamentalmente han sido los días que he estado en el Cairo. Entonces, bueno, pues por hacer un poco y si quieres luego lo detallamos un poquito más en las notas de este episodio, por si a alguien le interesa también, aunque ahora lo voy a decir de viva voz. El itinerario era muy sencillo, pero ya te digo, muy diferente durante todos los días, porque me marché un martes, el vuelo además desde Madrid es por la tarde, con lo cual ya para cuando llegas al Cairo ya es de noche y ese día ya está perdido. Entonces el primer día hice todo lo que era, como si dijéramos, los monumentos en el Cairo, pues lo que son todas las pirámides, tanto las de Giza como las de Saqqara y las de Dashur. Después, al día siguiente, día libre en el Cairo. Después volé a Luxor. Todo esto lo estoy haciendo de memoria, que nadie se piense que es que tengo aquí una chuleta, con lo cual si me equivoco o hay algo que no está mal, lo ponemos bien o algo que digo que me confundo, lo ponemos bien en las notas del episodio. Entonces después volé a Luxor. Porque a Luxor también se puede ir por tren, pero es mucho más rápido ir en avión. Entonces a Luxor llegué de noche, pasé noche en Luxor y después estuve 2 días en Luxor, digamos, con el guía. Entonces ese fue uno de los días que yo añadí, porque es que en Luxor hay tanto que ver que tienes 3 opciones. O metes algún día más, como hice yo, y entonces lo ves de forma más o menos pausada y te da tiempo a verlo con calma y a ver
una gran mayoría de lo que hay que ver en Luxor, o vas deprisa y corriendo como pollo sin cabeza, que es lo que hace la mayor parte de la gente, o te dejas la mitad de las cosas sin ver, que es lo que hace la otra mitad. Y yo opté por la primera opción, que era tener... Entonces, con un día más, la verdad es que al final consigues concentrar bastantes cosas y te da tiempo a tener como una visión global de lo que era Tebas cuando fue que es el antiguo nombre de Luxor, cuando fue durante el tiempo de máximo esplendor en que fue la capital digamos, de los egipcios, ¿no? Después en Luxor embarqué en un crucero por el Nilo. Tengo que decir que yo odio los cruceros. O sea, pero los odio... o sea, mi odio con los cruceros es casi igual que mi odio por Instagram. Para que el oyente más o menos se haga una idea. Pero en este caso resulta la opción más cómoda para llegar hasta Asuán y también para ver el paisaje, que es absolutamente espectacular. O sea, tú fliparías con el paisaje, y ahora te cuento por qué. Uh-huh. Y luego también porque hay hay un par de paradas intermedias en donde te paras en un sitio que se llama Edfu y en otro sitio que se llama Komombo, donde ves también unos templos muy interesantes. Con lo cual al final pues son, en realidad, aunque te lo venden como 4 días, en realidad son 3 días de navegación que prácticamente se pasan volando porque al final todos los días tienes algo interesante que hacer. Por suerte para mí en el barco no te mareas porque no es lo mismo navegar por un río que por el mar. Y al final, pues ya te digo, es una manera muy bonita de ver el paisaje porque realmente lo ves desde el agua. Que al final es realmente digamos que el elemento esencial del paisaje en Egipto, que es el río. Y te digo por qué fliparías, pues porque sencillamente, aunque Egipto es un país que está más o menos al 95% cubierto de arena, es decir, es todo desierto, pero tiene esa maravilla que se llama el río Nilo y que es realmente el río que a ellos les ha dado la vida pues desde hace 5.000 años. Y es totalmente alucinante ver cómo ese río primero es de color azul, que es sorprendente para un río de ese tamaño y que además lleva todos los sedimentos que lleva y toda la riqueza que lleva. El que tenga ese color es muy sorprendente. Yo he visto el Amazonas y tiene un color chocolate súper feo. He visto el Mekong y 3/4 partes de lo mismo. Quiero decir que yo ya había visto grandes ríos antes y siempre era como, bueno, sí, es impresionante por su tamaño, pero estéticamente no es así como muy bonito. Bueno, el Nilo sí que lo es. El Nilo es que es precioso, es una línea azul realmente. Sí. Y además eso contrasta pues con la inmensidad del desierto que está a un lado y a otro de cada una de las orillas y luego 2 franjas verdes perfectas que hay a cada lado del río y que realmente esas franjas son las que te demuestran pues toda la riqueza que trae el río y cómo realmente una civilización como la de los egipcios se pudo desarrollar y llegó al apogeo al que llegó pues precisamente gracias al río. Ellos todo giraba en torno al río, obviamente, y a la muerte, que era su principal preocupación. Y entonces, claro, cuando estás ahí y lo ves, entiendes mucho más de lo que te han podido explicar pues en el colegio cuando lo hemos estudiado o cuando has visto una película o cuando te has leído un libro, ¿no? Porque eso también es otra de las cosas que tengo que decir en favor de Egipto, que yo iba con las expectativas muy altas, porque siempre ha sido algo que me ha interesado mucho y de hecho pues de pequeña todo lo que eran las antiguas civilizaciones, ¿no? Los griegos, los romanos, los egipcios me interesaban mucho y de hecho bueno, yo siempre he dicho que a mí me hubiera gustado ser Indiana Jones, o sea, yo incluso me planteé en un momento estudiar arqueología. Bueno, estamos hablando de cuando tenía 11 o 12 años y no tenía ni idea de nada, ¿no? Pero y resulta que cuando luego vas ahí, yo tenía mucho miedo porque yo decía, bueno, es que yo tengo las expectativas bastante altas, más luego una serie de conversaciones que ya había tenido con gente que había estado ahí y que me las habían puesto aún más altas. Claro. Entonces yo decía, bueno, verás cuando llegue ahí que esto va a ser un bluff pues tremendo y todo va a ser por mi culpa, claro, porque si yo estoy esperando aquí el oro y el moro y luego resulta que no lo es, y sí que lo es. Pero es que no es solo que lo sea. Es que es más, yeah. Es más, con lo cual es muy impresionante. Y ya te digo, no solo a nivel
no solo a nivel cultural, sino también a nivel paisajístico. O sea, yo me quedé muy, muy, muy sorprendida. Y eso que es una pena cuando luego ves, porque no todo en Egipto tiene un lado bueno, hay lados malos también, cuando ves la gestión de los residuos que se hace en el Cairo, que es nula. Pero cuando te digo nula, es nula que no, o sea, no ves un camión de basura. Todo se tira al suelo, pero cuando te digo todo es, da igual el barrio al que vayas, da igual la clase social de la persona a la que veas, es paquete de cigarrillos al suelo, la piel de plátano al suelo. Todo, absolutamente. O sea, es una ciudad, el Cairo es una ciudad invadida por la contaminación y por la basura. Una ciudad de 25 millones de habitantes, para el que no lo sepa. ¿Y dónde va a parar esa basura? Al río. Claro. Al río. Y entonces, bueno, pues cuando te paseas un poco por los extrarradios del Cairo, como me pasé yo cuando fui a las pirámides de Saqqara y de Dashur, pues ves auténticos accidentes, bueno, no accidentes, sino desastres ecológicos que, bueno, pues claro, te echas las manos a la cabeza, pero es que es lo que hay. Y bueno, pues como sigan así, pues se van a cargar el río, básicamente. Ya. Eso es lo que hay. En fin, nos estabas contando el itinerario y creo que te has parado en... Me parece que sí, porque es que me enrollo como las persianas y creo que vamos a necesitar cuatro episodios para contar mi viaje. Entonces, bueno, me había quedado en Luxor. Ya había dicho que la navegación son como 3 días. Entonces, después llegué a Asuán. En Asuán estuve viendo un templo que se llama el templo de Philae y luego también estuve visitando unas canteras de granito desde las que, bueno, pues llevaban una serie de objetos como por ejemplo obeliscos desde Asuán a Luxor. Recordemos que la distancia entre ambas son como aproximadamente unos 600 kilómetros y todo esto se hacía por río. Y cuando veis el tamaño de los obeliscos, que cualquiera, por ejemplo, que haya estado en París puede ver un obelisco en la Place de la Concorde, que es un obelisco que estaba originalmente en el templo de Karnak, pues cuando ves que, en fin, que transportaban eso por el río es bastante impresionante. Y luego desde Asuán, que en Asuán también tuve tiempo libre pues para visitar un poco la ciudad y ver las calles y tal, desde Asuán hice el trayecto que ya conté anteriormente a Abu Simbel, hice ida y vuelta, y luego ya desde Asuán volé de vuelta al Cairo. En el Cairo estuve un par de días más, bueno, día y medio más, digamos, y luego ya me volví a Madrid. ¿Cuántos días consideras tú que sería lo mínimo que tenemos que pasar en Egipto? Imagínate que yo me quiero hacer una escapada así rápida, que no tengo 12 días. ¿Cuántos días consideras tú que sería lo mínimo? Pero comprimiendo mucho la historia, sí. Una semana. Uh-huh. Una semana. Es que verás, por cómo están planteados los vuelos, al final, sobre todo para los que no vivimos en Madrid y hay que salir de Madrid o de Barcelona, realmente el día de ida y el día de vuelta es que lo pierdes viajando. Claro. Porque ya te digo, el día de ida, el vuelo desde Barcelona no lo sé, pero desde Madrid el vuelo sale a las 3 de la tarde y llegas ahí, la diferencia horaria es ellos tienen 1 hora más, y llegas ahí a las 8 y pico de la noche, con lo cual es que al final ese día ya lo has perdido. Entre que llegas a Madrid y coges el avión y llegas al Cairo, se acabó. Y a la vuelta es 3/4 partes de lo mismo, porque el vuelo sale a las 9:30 de la mañana, con lo cual tienes que estar muy pronto en el aeropuerto, llegas a Madrid a la hora de comer y luego, si no eres de Madrid, pues te tienes que desplazar hasta tu casa de vuelta, ¿no? Entonces esos 2 días se pierden. Sí. Claro, lo que te queda entre medias, pues es al final el tiempo real que estás en el país. Vale, siguiendo este esquema, ¿qué sitios tengo que visitar sí o sí o sí? Que no puedo dejar de visitar. Si voy, tengo Hombre, que... a ver, es que claro, eso también depende un poco de lo que le guste a cada uno. El Cairo, en realidad, si quieres, aunque parezca una herejía lo que voy a decir, te lo puedes saltar. O sea, te lo puedes saltar directamente. Si quieres, puedes no ir a las pirámides. Y entre comillas no va a pasar nada. Yo no lo recomiendo y de hecho yo no solo disfruté las pirámides, las de Giza y las demás, sino que a mí la propia ciudad del Cairo me pareció fascinante.
pero fascinante porque a mí me gustan ese tipo de ciudades jungla donde nada funciona, todo es un caos, el tráfico es horrible, la contaminación prácticamente, sí te deja respirar, pero hay una sequedad en el ambiente brutal. El color de la ciudad, o sea, el Cairo y en general Egipto, pero sobre todo el Cairo es una ciudad marrón. A mí nunca se me va a olvidar Nunca se me va a olvidar ni el ruido ni el color. Cuando yo he estado muchas veces en Nueva York y siempre he tenido la idea y siempre he defendido la idea de que Nueva York es la ciudad que nunca duerme. No, es el Cairo. El Cairo es la ciudad que nunca duerme. O sea, pero real. Siempre hay gente trasladándose de un lado a otro, da igual la hora que sea. Es impresionante. Yo no sé a dónde va tanta gente, ni sé a dónde se desplaza, pero y además lo sabes porque están permanentemente pitando. O sea, da igual. Los conductores tienen la mano pegada al claxon, da igual si hay mucha gente, no. O sea, yo creo que el Cairo me daría para un episodio ya en sí mismo, ¿no? Entonces, realmente para aquellas personas que tienen poca experiencia de viaje y que este tipo de entornos agresivos no es lo que más les entusiasma, el Cairo te lo puedes saltar y puedes volar directamente a Luxor y hacer solamente Luxor y Abu Simbel, incluso si ni siquiera quieres, o sea, si no quieres, incluso puedes no cogerte el barco y estarte, por ejemplo, pues 3 días en Luxor y hacerte los 2 días que yo me hice en Abu Simbel, o si quieres estirar, pues te haces 4 días en Luxor y lo de Abu Simbel te lo haces en día y vuelta, entonces eso ya te harían 5 días, más el de ida, más el de vuelta, una semana. Claro, o sea que por lo que estás diciendo, tú ya me conoces más o menos mis gustos y demás. Sí. Yo sería candidato ideal para no ir al Cairo y hacer esa propuesta que acabas de plantear. Claro, por eso te digo que al final depende mucho, o sea, porque verás tú, y aparte tú no eres tampoco el tipo de viajero, digamos, o sea, que tú eres un viajero muy particular, pero yo sé más o menos lo que te puede gustar y no gustarte, y aunque tú eres un viajero ya experimentado, que has estado en muchos sitios y que, en fin, y que sabes lo que es hacer un viaje, yo sé lo que no te gusta. Entonces por eso te digo que no hay, en realidad no hay nada obligatorio o no o digamos u opcional, ¿no? Es realmente al final te lo tienes que hacer un poco en función a lo que a ti te guste, y siempre y cuando alguien te lo cuente previamente. O sea, a mí me habían dicho algunas cosas del Cairo y sí que me habían dicho que era una ciudad sucia, muy contaminada. Obviamente cuando lees que son 25 millones de personas, pues ya te puedes imaginar una serie de cosas, pero hasta que no estás ahí no te das cuenta realmente de lo que es. Y, o sea, verás, y lo digo yo que he estado en Ciudad de México y sé lo que es una ciudad de 23 millones de habitantes. O sea, que yo ya lo sabía, pero da igual. O sea, se te olvida. Sí, que yo cuando yo te he lanzado esa pregunta realmente ha sido un planteamiento erróneo, porque te tenía que haber dicho, para alguien que le gusta la fotografía de paisaje, como puedo ser yo y tal, y no tanto el ambiente, vamos a decir, urbano, pues eso, ¿qué recomendaciones son las que hacías? Bueno, ya las has hecho, pues perfecto, yo creo que con eso ya tenemos una idea clara. Una pregunta para mí importante. ¿Has sentido mucha presión de los turistas que te rodeaban o ha sido digamos, un viaje tranquilo, que no había demasiado agobio, aquello que hay gente pero que, digamos, es asumible? Pues mira, realmente yo me esperaba muchísimos más turistas de los que me encontré, por 2 motivos. Primero porque, bueno, pues al final es el típico destino al que todo el mundo quiere ir, porque lo que realmente ves en Egipto no lo puedes ver en ningún otro sitio del mundo. Quiero decir que montañas bonitas hay en muchas partes del mundo, iglesias maravillosas las hay por toda Europa, pero realmente todo lo que está relacionado con la cultura egipcia e incluso el paisaje tan particular que te he descrito antes, realmente solo lo encuentras ahí. Entonces yo me esperaba que fuera a haber muchísima más gente por ese motivo, y también porque yo he ido en temporada alta. La temporada alta empieza en noviembre y termina pues ahora, en febrero, a lo largo del mes. Y verás, había gente, y en algunos momentos, pero en momentos muy puntuales, había hordas. O por lo menos lo que yo considero hordas. Pero fueron cosas muy, muy puntuales. O sea, a mí me sorprendió
todo para bien y para al revés. Yo hubo muchísimos sitios donde estaba o sola, como te he dicho antes, en Abu Simbel, e incluso en las pirámides, en Saqqara también estuve, en la pirámide roja estuve prácticamente sola. Es que creo que es que no te exagero si te digo que éramos 5 turistas. Es que no éramos más, los contaba con los dedos de una mano. Y realmente, pues eso, no me he encontrado mucha gente. Sí que es verdad que en las pirámides de Giza, pues sí que me encontré a mucha gente. En el templo de Hatshepsut, por ejemplo, en Luxor, había muchísima gente. Pero en el resto, poco o mucho menos de lo que yo... O sea, yo pensaba que en el Valle de los Reyes me iba a encontrar una especie como de marabunta, y no fue para nada así. Es verdad que ya te digo que nosotros, el guía y yo, madrugamos para llegar un poquito antes, y ya cuando llegamos ahí, que eran como las, no sé, 8 y... no sé... Llegamos antes de las 8, pero entre que llegas, la entrada, te coges el trenecito que te lleva a donde están las tumbas y tal, pues no sé, serían como las 8:30, y ya empezaba a llegar bastante gente. Pero claro, yo ya estaba dentro, entonces yo ya empecé a visitar las tumbas, y además el guía, con buen criterio, de las tumbas que estaban abiertas, porque no todas están abiertas a la vez, precisamente para evitar que se deteriore todo lo que es la policromía por causa de nuestra respiración y de nuestra transpiración. Pues yo le dije, mira, de las que están abiertas, pues yo he leído que puede que esta y esta sean las más interesantes, ¿a ti qué te parece? Y me dijo, mira, vemos las que tú quieras. Pero bueno, yo con todo y eso yo le pregunté y tal, y entonces él, con buen criterio, que luego yo me di cuenta, lo que pasa es que él no me dijo nada, pero yo me di cuenta, él me hizo entrar primero en las que iban a tener más afluencia de gente, y dejó una tumba para la que yo había comprado una entrada extra, que es la tumba de Seti I, y para la cual pues mucha gente no compra esa entrada porque vale como 50 euros o así por persona, y entonces esa la dejó para el final. Y claro, pues en esa tumba estábamos 2 alemanes, el vigilante y yo. Básicamente. Entonces es verdad que la primera me encontré un poquito de gente, pero como entré muy pronto, de repente cuando yo ya salía, ya me encontré una marabunta. En la siguiente me encontré menos, en la tercera prácticamente nadie, y en la de Seti, pues lo que te digo, pues sola con otras 2 personas. Entonces por eso también la importancia a veces de tener un guía, y sobre todo un guía que sepa y que tenga experiencia. Sí. Bien, a ver, desde el punto de vista fotográfico, porque se supone que aquí venimos a hablar de fotografía. Sí, También, y no hemos hablado nada de fotografía. No, quiero decir que desde el punto de vista fotográfico, a ver, has hecho muchas fotos, han sido fotos así de aquí te pillo, aquí te mato con el móvil en plan rápido, o has llevado la cámara y has usado la cámara como haces en otros viajes. Pues mira, en realidad dependía de los sitios. Sí que he hecho bastantes fotos, he hecho como unas 3.000 fotos o así más o menos, que está dentro de mi media. Y he hecho fotos siempre y cuando me lo han permitido, porque hay sitios donde, como por ejemplo el Valle de los Reyes, el Valle de las Reinas, en Abu Simbel, donde solamente te dejan hacer fotos con el móvil, y si quieres hacer fotos con la cámara tienes que pagar un extra. Entonces yo, por ejemplo, en el Valle de los Reyes pagué el extra, que son 300 libras egipcias, que aproximadamente al cambio son como unos 17 o 18 euros, solamente para usar la cámara, porque Egipto es un país muy caro para el turista, aunque por eso también es otro de los motivos por el que decidí viajar con agencia, ¿no? Y en Abu Simbel también pagué por usar la cámara, que también eran otras 300 libras, otros 17, 18 euros. Y las tumbas pues por ejemplo, en la tumba de Seti I que te mencionaba antes, aunque pagues no te van a dejar usar la cámara, solamente te dejan usar el móvil. Y en la tumba de Nefertari, que también es una tumba extra, por la que tienes que pagar extra, digamos, ahí también solamente te dejan usar el móvil. Y el resto del tiempo, pues como a mí también me gusta hacer mucho fotografía de calle, o por ejemplo, pues cuando hice la excursión en Faluca por el río, la Faluca es un barco tradicional egipcio, un barquito de vela. Pues ahí también usé mi cámara. O sea, que te quiero decir que no he hecho fotos de aquí te pillo, aquí te mato. Sí que he hecho, han sido la mayoría de las veces fotos pensadas, y digo pensadas entre comillas porque yo había sitios que ya tenía muy claro que quería fotografiar. Ahora, si tú me preguntas
si realmente me he levantado a determinada hora para que el sol estuviera no sé dónde y fotografiar el atardecer o el amanecer. Cuando he podido lo he hecho. Por ejemplo, en el templo de Luxor es uno de los pocos que iluminan, y entonces sí que esperé al que fuera el atardecer, pues para poder fotografiar ahí el atardecer y la hora azul y tal. Problema de hacer eso, pues que obviamente hay 12.000 millones de personas que van al templo por la tarde-noche, pues porque mucha gente llega a Luxor en los vuelos de la tarde, y entonces lo primero que hacen dentro de su paquete de actividades es ir al templo de Luxor, porque luego inmediatamente después, al día siguiente, embarcan ya para coger la ruta por el Nilo, y entonces si no lo hacen en ese momento no les da tiempo a ver el templo. Entonces ahí, por ejemplo, había muchísima gente. Pues por ejemplo en el templo de Komombo, que también es otro templo que iluminan por la noche, porque la mayor parte de ellos no, pues ahí también lo que pasa es que eso me enteré cuando ya estaba ahí, ya no me daba tiempo a ir a por el trípode, entonces sí que hice alguna foto en hora azul, pues con la mochila ahí como pude y tal. Esa foto, pues por ejemplo, no la pude planear. En el caso de Abu Simbel, al hacer noche ahí, a la mañana siguiente tenía la opción de madrugar y de entrar a las 5 o 6 de la mañana cuando abre el templo. Y entonces haber visto el templo no solo por la tarde, que realmente el sol se pone justo detrás del templo, sino también al amanecer, que el sol lo que hace es que se levanta por delante del templo y lo ilumina, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que, y estuve tentadísima, y no lo hice no por tenerme que despertar a las 5 de la mañana, que no me suponía ningún problema, porque además el hotel estaba a 15 minutos del templo, sino porque la experiencia del día anterior, de haber tenido el templo para mí sola, había sido tan alucinante que dije, paso de tener otro recuerdo, o sea, es que me da igual la foto. ¿Ves? ¿Ves? Ahí es donde, por ejemplo, te demuestro que la foto no... yo antepongo el viaje antes que la foto. O sea, yo sé que me hubiera salido una foto muy chula, pero primero con infinitamente mucha más gente, que la luz hubiera sido fantástica, maravillosa y tal, pero al final la luz en un amanecer se te va, y como la gente se te plante ahí, es que, o sea, no hay manera, porque no puedes hacer una larga exposición, no nada. Entonces, o la borras con Photoshop o... Entonces no me levanté y no vi el amanecer. Y no me arrepiento, ¿eh? Te entiendo perfectamente. Si me lo permites, solamente un apunte muy breve. Esa misma sensación y esa misma decisión tomamos nosotros cuando estuvimos en Estados Unidos visitando la zona de los cañones, ¿no? Los más conocidos, Antelope Canyon y demás. Nosotros contratamos un viaje a un cañón muy pequeño que se llama Secret Canyon, en el que estuvimos 4 personas. O sea, 4 personas, una pareja, Irache y yo. Nosotros 4, no había nadie más. Lo teníamos para nosotros solos durante 1 hora y media, y claro, después la duda fue, ¿qué hacemos? ¿Vamos a Antelope Canyon, que va a haber allí mareas de gente, que la gente se empuja? Y dijimos, no vamos. Y de hecho no fuimos, nos quedamos con esa idea y con esa experiencia de estar 1 hora y media nosotros a nuestra bola, trabajando como nosotros quisimos, ¿no? Por eso entiendo perfectamente esa sensación, es decir, no quiero irme con otro recuerdo en la cabeza. Bueno, perdona por esta intromisión. No, que va, no, sí, además me encanta, porque al final es eso, yo creo que un viaje son las fotos, pero también las fotos son las que te recuerdan las experiencias vividas. Claro. Entonces yo creo que ahí hay una combinación de ambas. Uh-huh. A ver, realmente doy por hecho que, por ejemplo, si yo te digo, ¿tú me recomendarías visitar Egipto? Me imagino que me vas a decir que sí, ¿no? Sí. Sí que te digo que sí. Yo normalmente es raro que recomiende no visitar algún destino, pero los hay, ¿eh? O sea, yo no soy de ese tipo de viajeros que se conforma con cualquier cosa. O sea, yo hay sitios a los que no te recomendaría ir. Uh-huh. No vamos a entrar ahora en ese detalle, porque entonces ya nos desviamos, pero yo sí que hay destinos que te digo, mira, no vayas, es que no merece la pena. Uh-huh. Pero en el caso de Egipto sí que merece la pena. También sin estirar el chicle, porque creo que aunque es un país que tiene muchas más cosas de las que yo he visto, porque pues yo ni he ido al Desierto Blanco, ni he ido a Alejandría, ni he visto pues algunos de los oasis más famosos que hay, ni he ido al Mar Rojo a bucear. Entonces te quiero decir que cosas en el tintero hay, pero me quedo con una muy buena sensación y creo que
aunque lo he rascado de manera muy superficial, como en general, por desgracia, hacemos en todos nuestros viajes. Yo me quedo contenta con lo que he visto y me ha gustado mucho. Bien, esto es una pregunta muy difícil de responder, pero aún así yo te la voy a hacer. ¿Cuál es el sitio que más te ha impresionado? ¿El que más te ha gustado? ¿El que más te ha llamado la atención? ¿De todo lo que he visto en Egipto? Sí. Pues no tengo ninguna duda. Vamos, es difícil, sí, la pregunta es difícil, pero no tengo ninguna duda. La tumba de Nefertari. O sea, entrar en esa tumba y ver esa policromía y ver cómo está la tumba, porque la tumba está prácticamente intacta, sabiendo que estás entrando en un sitio que tiene miles de años, que a pesar del paso del tiempo se ha conservado como se ha conservado, a pesar de los ladrones, de los robos, de las invasiones, de los arqueólogos europeos, de, en fin, pues la llegada de los cristianos, la posterior invasión de los árabes, o sea, en fin, todo por lo que han podido pasar esas tumbas, y que eso esté así y que tú puedas verlo, es que no hay palabras. O sea, es que a mí me faltó que se me cayera la lágrima. Ya. Así es que esa es mi respuesta. Perfecto, yo creo que nos ha quedado claro, no tenemos ninguna duda. En fin, yo por mí seguiría preguntándote cosas, pero bueno, no sé, ¿tú quieres comentarnos algo ya por ir Hombre, cerrando? a ver, o sea, yo podría comentar 12.000 millones de cosas. Yo, si te parece, lo podemos dejar aquí, más que nada porque no se nos haga esto eterno y porque si no, quizá los oyentes se van a cansar mucho de escucharme mis historias de abuela cebolleta. Y podemos hacer dos cosas, pero eso ya lo dejamos un poco a tu criterio y al criterio de los oyentes. O bien pueden hacer cualquier tipo de pregunta, pues como siempre decimos, a través de los comentarios del blog y de las redes sociales que siempre mencionamos, o si quieren, pues se puede hacer una segunda parte. Yo lanzo el guante y Bien, dejo ahí perfecto. abierta la opción para si les apetece. Y si no, pues nada, pues lo dejamos aquí. Yo por mi parte ya sabes que estaré encantado. Y si los oyentes no nos dicen nada, pues yo ya te preguntaré por mi cuenta más cosas. Pero bueno, lo dejo ahí para que siga siendo sorpresa lo que falta de contar. Y eso, si os ha gustado la idea y queréis que Sandra nos cuente más cosas del viaje, pues vamos, yo por mí encantado. Estoy aquí súper ilusionado escuchando y bueno, además despertando el gusanillo de un viaje de este tipo. Como yo soy más de paisaje, bueno, ya sabéis el tipo de viajes que hago, este tipo de viajes digamos que me retraen un poquito más, ¿no? No me siento demasiado convencido, pero bueno, por las cosas que me has contado sí que puede ser interesante. Porque a lo mejor hay otras zonas de las que tú has nombrado que no has visitado que también podrían encajar dentro de un viaje. Claro, es que yo te digo que si tú te metes y ya terminamos con esto, si tú te metes en Google y buscas imágenes, por ejemplo, del desierto blanco, yo creo que eso sería algo que a ti te gustaría mucho. Entonces, más allá de que luego, oye, pues tengas curiosidad y digas, pues mira, es una pena que estar aquí y no ir al Valle de los Reyes, bueno, pues te puedes hacer ya te digo que como llegar en avión es muy fácil y los vuelos internos no son especialmente caros, te puedes hacer una escapada, ver cómo, pues eso, el núcleo, y luego dices, bueno, pues me dedico a otras zonas que son más de paisaje y son más de desierto. Bien, lo podrías hacer perfectamente. O directamente decir, mira, las piedras no me interesan un pimiento y me centro solamente en el paisaje y me centro en la zona en lo que es el río. Y por ejemplo, los alrededores de Luxor es muy bonito porque el río ahí está sin prácticamente contaminación, contrariamente al Cairo, y todo el paisaje montañoso del Valle de los Reyes, que está muy pegadito a la orilla, es muy bonito porque no son solamente dunas y no es solamente arena, es montaña bajita, pero montaña. Y luego, pues por ejemplo, la zona de los oasis, la zona del delta, lo que te comentaba del desierto blanco, en fin, que tienes ahí posibilidades de paisaje. Bien. Interesantes. Perfecto. Bueno, pues genial. A mí me ha encantado el episodio y me has puesto además ahí las ganas de apuntar en mi lista. Hemos hablado poco de fotografía, yo creo, pero bueno.
Hoy ya... Ha salido así, ¿eh? No, y es que además yo ya he comentado que hoy vamos a cambiar un poco la estructura y hoy vamos a hablar de viajes y bueno, que mejor que hablar contigo, que es la que cada semana nos trae a un fotógrafo o una fotógrafa que viaja. Bueno, pues en este caso has viajado tú y yo, vamos, encantado, me ha encantado el contenido, así que vamos, que eso, a ver lo que dicen los oyentes y si no, yo ya te preguntaré por mi cuenta. Venga, fenomenal. Bueno, antes de llegar ya al final... A ver, quería comentaros un par de cosas. En el episodio 53, en el que os hablaba de mis talleres, os pedía feedback para la posibilidad de preparar un taller de 5 días por el norte. Iba a ser para un grupo, puede ser para un grupo muy reducido, la idea es máximo de 4 personas. Y bueno, está en mente visitar localizaciones de Vizcaya, Cantabria, Asturias y Galicia. Vamos a para hacer sesiones de amanecer, sesiones de atardecer y revelado. He recibido varios correos y quería dar las gracias a todas esas personas que se han tomado la molestia de escribirme. Y de paso, bueno, pues lo comento aquí, porque algunos igual no habéis escuchado el anterior episodio, como digo, el número 53. Entonces, si alguien quiere comentar algo que os parece esta idea, como digo, de este taller de 5 días, un taller intensivo, máximo 4 personas, bueno, pues ya sabéis, podéis hacerlo sin ningún problema entrando en mi web. Ahí tenéis en el apartado contactar, en el formulario, rafairusta.com/contactar. Y bueno, me decís qué os parece la idea, si os parece atractiva, si estáis interesados o no. ¿De acuerdo? Eso es una cosa. Y otra cosita más, bueno, pues que quería dar las gracias a todas las personas que alguna vez nos habéis escuchado uno de nuestros episodios, porque revisando un poco los números y mirándonos un poquito el ombligo, pues desde que empezamos allá por febrero de 2018 hasta ahora, hemos pasado de las 215.000 descargas, que creo que son unas cifras más que considerables. Entonces, desde aquí quiero mandaros mi agradecimiento infinito. Muchísimas gracias por estar ahí, por la cobertura que hacéis de nuestros episodios y que nada, que la idea es que sigamos dando guerra por aquí. Por cierto, me quiero acordar sobre todo, no tanto de los oyentes que tenemos por aquí cerca, que también, claro, pero me quiero acordar de esos oyentes que tenemos, porque me consta según las estadísticas que tenemos en Argentina, en Estados Unidos, en Países Bajos, en Chile, en Rusia, curiosamente, algún ruso nos escucha, en México, en Colombia, Rumanía, en fin. Estos son una breve selección de los 10 países que están ahí en la cabeza en los últimos 15 días, pero en fin, que muchísimas gracias a todos y que por aquí vamos a seguir. Os mandamos un saludo a todos y continuamos ahora ya así con la despedida. En fin, Sandra, que ha sido un enorme placer escuchar ese relato del viaje, que yo sigo ahí con la idea de que nos cuentes más cosas. Vamos a ver los oyentes qué dicen, a ver qué nos cuentan, qué opinan. Y eso, que como siempre, muchas gracias por estar aquí con nosotros, por ofrecernos ese relato, tu tiempo, y que un placer enorme. Así que cuando quieras... Nada, pues... a ti y a los oyentes por querer compartirlo conmigo. Encantado, ya sabes que sí. Bueno, pues si quieres cuenta cómo pueden contactar con nosotros. Sí, como decía antes, pues nada, ya sabéis que siempre nos gusta que nos dejéis preguntas, que nos sugiráis temas, que, en fin, que nos deis vuestra opinión, que nos contéis qué os parece lo que hacemos. Y ya sabéis que para ello pues podéis dejar un comentario en las notas del episodio que hemos publicado hoy. Y también podéis hacerlo a través de las redes sociales. En el caso de Instagram podéis hacerlo pues mandándole un mensaje a Rafa, cuyo usuario es Rafairusta. Y en el caso de Twitter nos podéis mencionar tanto a Rafa como a mí. Rafa siempre es Rafairusta y yo soy Vallausa, que se deletrea Vallausa. Eso es, perfecto. Nada, lo dicho, Sandra, muchísimas gracias, una semana más. Nada, gracias a ti, un placer. Quincena más, para ser exactos, y en 15 días estamos de nuevo dando guerra, ¿de acuerdo? Sí, así que, sí. Venga, cuídate mucho. Mientras no nos lo impidan, pues Eso. Aquí seguiremos. Claro que sí. Gracias, Rafa, un saludo. Venga, igualmente, un abrazo fuerte. Bueno, pues nada, por mi parte, ya simplemente despedirme. Una vez más, mi agradecimiento enorme por vuestras recomendaciones, comentarios, por vuestros correos. Ya sabéis que siempre intento responder. Si alguien me ha escrito, me ha hecho alguna pregunta y no le he respondido, por favor, pues me la volvéis a enviar, porque a lo mejor se me ha pasado, que en fin, que ya sabéis el ritmo que llevamos a veces. Pero bueno, siempre intento responder.
Último recordatorio, ya sabéis, días 27, 28, 29 de marzo nos vemos en el taller Costa de Asturias, la zona de Llanes. Toda la información en rafairusta.com/talleres. Nos escuchamos en 15 días en el próximo episodio de Distancia Hiperfocal. Buenas fotos y hasta pronto. Gracias.